Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estará tu oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de este domingo nos dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay descubierto que no llegue a descubrirse, ni hay nada escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz. No tengáis miedo a los que no pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed al que puede llevar a la perdición del alma y del cuerpo en la ajena. No se venden un par de gorriones por un céntimo. Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza los tenéis contados. Y pues digamos que en este Evangelio vemos dos invitaciones de Jesús. El Papa Benedicto, el 22 de junio en un Ángelus nos hablaba de esto. No temer a los hombres o no tener miedo a cosas de aquí abajo. En cambio, tener miedo a ofender a Dios, tener miedo a estar lejos de Dios. No tener miedo a los hombres es lo primero. Confiar más en Dios. Hace unos días empezamos el libro de Josué, los sacerdotes, cuando eh, recomenzamos el tiempo ordinario. El libro de Josué lo empezamos a leer en el oficio de lecturas. Y dice, el Señor le habló a Josué y le dijo: nadie podrá mantenerse delante de ti todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente, sé firme, porque teniendo cuidado de cumplir la ley que te dio mi siervo Moisés, no te apartes de ella ni a la izquierda ni a la derecha, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Yo estaré contigo. No tengas miedo ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Qué fuerte es esto. O sea, qué seguridad tenemos nosotros, y te lo agradecemos, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú estás conmigo. Se me viene a la cabeza algo que me pasó, perdón por lo personal, pero hace ya un tiempo estuve, pues tenía que viajar de Bogotá a Medellín, y no, al revés, de Medellín a Bogotá. Y en ese momento, pues estaba en el José María Córdoba, iba a viajar en avión. Se me acercó un señor un poco angustiado y me dijo: padre, eh, ¿qué hago en estos momentos en que pues, siento que mis fuerzas flaquean? ¿Qué salmo leo? Ayer leíamos uno, pues que me gusta, que es el que cantó Maía: el Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su fidelidad, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Pero a mí me encanta más otro: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero angosto, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. En verdes praderas me hace recostar, me conduces a fuentes tranquilas. El Papa Benedicto dice, el miedo es una dimensión natural de la vida. Desde la infancia se experimentan formas de miedo que luego se revelan imaginarias y desaparecen. Sucesivamente emergen otras, que tienen fundamentos precisos en la realidad. Estas se deben afrontar y superar con esfuerzo humano y con confianza en Dios. Y usualmente cuando uno es niño, pues tiene miedo de que y de la oscuridad. Pues yo tengo amigos que todavía duermen con la luz encendida porque le tienen miedo a la oscuridad. Pero ahí está Dios. Qué bonito es uno acostarse, pues como recomendaba San José María, pensando en Dios, que tu primer pensamiento, que el primer pensamiento de cada día y el último de cada día sean para Dios, pensando en Dios, pensando en que uno se acuesta y está arropado, como dice también ese libro de, o más bien, esas palabras de la Virgen en el Nical Popotl, eh, no estoy aquí que soy tu madre, no estás entre mis brazos, no estás entre mi regazo. Entonces uno acostarse pensando en eso, sin necesidad de rezar muchas cosas, imaginándose en los brazos de María. ¿Para qué? ¿Miedo de qué? Acudir a nuestro ángel de la guarda, rezar 3 Ave Marías y acostarnos. ¿Miedo de qué? Miedo de estar solos. No estamos solos. No estamos solos. El Papa Francisco, en Christus Vivit, dice, hay que perseverar en el camino de los sueños. Para esto, hay que estar atentos a una tentación que suele jugarnos una mala pasada. 2 puntos. La ansiedad. Puede ser una gran enemiga cuando nos lleva a bajar los brazos porque descubrimos que los resultados no son instantáneos. Los sueños más bellos se conquistan con esperanza, paciencia y empeño, renunciando a las prisas. Al mismo tiempo, no hay que detenerse por inseguridad, no hay que tener miedo de apostar y de cometer errores. No hay que tener miedo de apostar y de cometer errores. Hay que vivir miedo, hay que tener miedo a vivir paralizados, como muertos en la vida, convertidos en seres que no viven porque no quieren arriesgar. Esto no. Si somos hijos de Dios, ¿por qué no arriesgamos? Pues acordémonos que el problema del siervo de la parábola de los talentos fue que tuvo miedo de arriesgar, de poner a arriesgar los talentos, de llevarlo siquiera a un banco para que diera su rendimiento. Los otros pusieron todas sus energías y todas sus esperanzas y todas sus ilusiones en arriesgar. ¿De qué tenemos miedo? Hagamos un examen aquí delante de Jesús. ¿Qué cosas? Pues usualmente el temor es a que me quiten algo que es mío, pues si nosotros no tenemos nada propio. Entonces pensemos, ¿de qué tengo miedo yo? ¿Qué es lo que me paraliza y no me deja andar?
y entreguémoselo a Dios. Aquello que decía San José María del Niño, que le repetía ese, oh Señora mía, Madre mía, yo me entrego enteramente a vos y en prueba en filial afectos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, una palabra todo mi ser. Y en un momento se quedaba callado, todo menos mi conejito. Pues nosotros también tenemos algo que no queremos entregar y eso nos da miedo que nos lo quiten. El mismo Papa Benedicto, en el inicio de su pontificado, decía, ¿acaso nosotros no tenemos de algún, pues no es textual, pero es más o menos así, ¿acaso no tenemos nosotros de algún modo miedo de que Dios nos quite algo, algo de lo que hace la vida libre, bella y grande? Hay que tener miedo a vivir paralizados, convertidos en seres que no viven porque no se quieren arriesgar, porque porque no perseveran en sus empeños o porque tienen temor a equivocarse. Aún si te equivocas, siempre le podrás levantar la cabeza y volver a empezar, porque nadie tiene derecho a robarte la esperanza. Nadie tiene derecho a robarte la esperanza. También, dice don Javier Yanis, como enseña el Papa, ante el pecado, la nostalgia y el miedo es necesario mirar al Señor, contemplar al Señor. Somos débiles, pero debemos ser valientes en nuestra debilidad. Es increíble lo que el Papa Francisco nos decía el miércoles pasado. Pues a mí me ha servido mucho. ¿En qué momento has elegido Moisés? En el momento de su mayor debilidad. En el momento en que él no es nada ni nadie. En el momento más frágil. Le basta una sonrisa, una palabra, un gesto para derramar copiosamente su gracia sobre el alma del amigo. A experimentar nuestra debilidad dirijamos al Señor, extiende sus manos de lo alto, sálvame, líbrame de las aguas caudalosas. Palabras de otro salmo. El libro de Vence mi luz, hablando Madre Teresa de Calcuta. Yo sé que ya lo hemos visto o ya lo hemos llevado varias veces a la oración. Y la madre le dice esto, confío en ti ciegamente. ¿Dejarás tú que mi alma se pierda? Tengo mucho miedo. Jesús, tengo muchísimo miedo de ser engañada. Tengo mucho miedo. Este miedo me muestra cuánto me quiero a mí misma. Tengo miedo del sufrimiento que vendrá. Llevado esa vida india, vistiendo como uno de ellos, comiendo como ellos, durmiendo como ellos, viviendo como ellos, nunca haciendo nada a mi estilo. Cuánta comodidad ha tomado mi posesión. Pues, qué fuerte es esto. Que Madre Teresa, pues, haya dicho, es que me siento que estoy con necesidad. Me siento que hay algo que me pertenece. Mi vida cómoda. Y sigue. Has estado, le dice de Jesús, has estado siempre diciendo, haz conmigo lo que desees. Ahora quiero actuar, déjame hacerlo, mi pequeña esposa. No tengas miedo, estaré siempre contigo. Sufrirás y sufres ahora porque si eres mi pequeña esposa, tendrás que soportar los tormentos del corazón. Déjame actuar, no me rechaces. Confía en mí ciegamente, confía en mí ciegamente. El Papa Benedicto decía, ante el amplio y diversificado panorama de los miedos humanos, la palabra de Dios es clara. Quien teme a Dios no
tiene miedo. El temor de Dios que las Escrituras definen como principio de verdad coincide con la fe en Él, con el respeto a su autoridad sobre la vida y sobre el mundo. El temor de Dios no es temor de que nos vaya a hacer algo o temor de fracasar, no. El temor de Dios es temor, pues digamos, de varias cosas. Temor de que yo vaya a hacer algo y Dios me vaya a castigar. Pues sí, eh, uno dice, pero es que, ¿y el infierno qué? Es que el infierno es la autoexclusión del cielo. Dios no me quiere llevar al infierno. Eso depende de mí. Entonces, pues vamos a mirar cómo podemos y pues, dejar de tener miedos. Confiar, confiar. No tener miedo de Dios es importante. O más bien, tener miedo a, a que Dios, apartarnos de Él. Dice el Papa, quien teme a Dios así, siente en sí la seguridad que tiene el niño en los brazos de su madre. Quien teme a Dios permanece tranquilo, incluso en medio de las tempestades, porque como Dios nos lo reveló Jesús, es Padre lleno de misericordia y de bondad. Ahora que estamos en esto del coronavirus, y ayer, pues estoy predicando para el domingo, pero esto es sábado, y ayer que fue el día sin IVA, todo el mundo salió y entonces todo el mundo tiene miedo. Esto se volvió nada, volvemos a empezar. Eh, Quien teme a Dios permanece tranquilo incluso en medio de las tempestades. Aunque volvamos a ese Salmo 23. Y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Tranquilidad, paz, incluso en medio de las tempestades, incluso en medio de nuestras deficiencias. Quien ama a Dios no tiene miedo. No hay temor en el amor. El amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Don, y este es un filósofo eh, que está o estaba hace un tiempo en la facultad de ingenieros. eh, Dice en un libro que se llama Para mí vivir es Cristo, el que teme aunque quiera el bien, pues está hablando del temor, eh, del miedo a actuar, pero sigamos, eh, él tiene presente sobre todo el mal del que desea huir. Por eso, cuando el miedo es el motor de nuestra conducta, fácilmente nos encogemos y nos complicamos hasta el punto de que se oscurecen los verdaderos motivos de nuestros actos y los bienes que perseguimos. Si amamos a Dios, queremos amarlo. Si queremos amarlo, Él nos libera del miedo. Sabemos que todo coopera para el bien de los que aman a Dios, y esta convicción ahuyenta nuestros temores infundados y nos permite gustar plenamente de la libertad de los hijos de Dios y actuar con alegría y con responsabilidad. Y si actuamos así, si actuamos como hijos de Dios, pues cuando vamos a hacer una cosa la pensamos, ¿esto cómo leí esto?
y sé que si me voy a equivocar de estos males, tú vas a sacar, Señor, grandes bienes. Entonces no me voy a preocupar, no me voy a preocupar. Tú eres mi Padre, tú me amas. Don Juan Manuel Roca decía también, una cosa es notar que las pasiones se revelan, que nuestra capacidad de previsión se desconcierta, que el egoísmo protesta, que parecen derribarse los planes buenos y nobles que uno se había forjado, y otra cosa bien distinta es no querer enfrentarse con la realidad de que Dios le pide algo. Estar inquieto, sentirse cobarde ante una llamada de Dios, es en principio buena señal. Pero hay que sobreponerse. ¿Cuántas veces ha repetido Juan Pablo II aquel grito con el que abrió su pontificado? No tengáis miedo, abrid las puertas de vuestra alma a Cristo. El miedo se supera fiándose de Dios, que nunca traiciona. Como San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pide lo que quieras. Si Dios es mi Padre, Dios me da todo. ¿Cuánto pedimos? ¿Cuánto te pedimos? ¿Cuánto acudimos a ti, Señor? ¿Cuánto confiamos? ¿De qué tenemos miedo? De no hacer, de no llegar, de... ¿Mm? Planteémonos qué cosas son las que nos llevan a nosotros a tener miedo y soltémonos. Soltémonos. Miedo, vergüenza o miedo a pecar. Y no porque nos vamos a ir para el infierno, no. Miedo a apartarnos de Dios, que es de las manos seguras. Y hay una escena y que todos recordamos muy bien. Es la escena en que Jesús ve que sus discípulos están a lo lejos remando a punto de naufragar. Eh, él los ha mandado por delante, les ha dicho que vayan y él va después caminando sobre las aguas y cuando llega se encuentra que ahí está Pedro y todos empiezan a gritar, todos empiezan a decir, es un fantasma. Y dice un Javier Yáñez, no esperan la aparición, no saben que Él quiere y puede estar junto a ellos, estén donde estén. Jesús entonces les calma, tened confianza, soy yo, no tengáis miedo. En ese momento es en el que se manifiesta el carácter de Pedro. Al escuchar estas palabras, pide algo que le es imposible por su naturaleza. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La petición contrasta con el pánico que se había desencadenado poco antes en la barca, y muestra el amor y la fe del príncipe de los apóstoles. Quiere ir junto al Señor cuanto antes. Jesús, apoyándose en ese deseo, le llama, ven. Eso es lo que Dios necesita de nosotros, un corazón pronto, deseoso, aunque sea débil. Como ocurre con las cosas maravillosas que Dios hace en los hombres, necesita nuestro poco, como ocurrió con los panes y los peces. Vamos a preguntarnos si nosotros también confiamos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduces a fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, aunque camine por cañadas oscuras. ¿Cuántas veces nos sentimos que vamos por cañadas oscuras, Señor? ¿Cuántas veces nos sentimos que no estamos haciendo las cosas o estamos haciendo las cosas y quizás nos estamos equivocando o nos bloqueamos por miedo al que dirán o empezamos a pensar cuántas cosas se dejan de hacer por miedo?
Tú en el Evangelio de hoy nos estás diciendo, no tengáis miedo a los hombres. No tengáis miedo a los hombres. No tengáis miedo. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No se venden un par de gorriones por un céntimo, y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre del cielo. No tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos gorriones. No tengáis miedo. Estamos en tus manos, Señor. Estamos en tu regazo. Dice don Juan Manuel Roca, la única manera de quitarse el miedo es el amor. Es el amor el que nos hace libres. Los santos son la encarnación del amor filial de Cristo, que lleva a entregarse plenamente a la voluntad del Padre. Como advertía Santa Teresa, Dios nos entrega completamente un alma hasta que esa alma nos entrega completamente a Dios. Dios nos entrega completamente un alma hasta que esa alma nos entrega completamente a Dios. ¿Dónde tenemos miedo? ¿De qué tenemos miedo? Vamos a pedirle al Señor, ayúdame a dejar de tener miedo. Ayúdame a no tener miedo. Ayúdame a darme cuenta que me debo entregar a ti. El miedo, si nos entregamos completamente a Dios, dice también la Santa, el miedo se convierte en alegría y en entusiasmo. Es Dios el que nos dice, no temas, soy yo. No temas. ¿Cuántas veces tenemos miedo? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por el miedo? Pidámosle al Señor que nos ayude. Vale la pena. Vale la pena estar en sus manos. Vale la pena y sabernos hijos de Dios. Este es el gran secreto. Decía el Papa que este acontecimiento espiritual y pastoral, hoy acabamos de pasar dos fiestas muy grandes, el corazón, Sagrado Corazón de Jesús, Corazón Dulcísimo de María, suscite también en nosotros una renovada confianza en Jesucristo y en María, que nos llaman a anunciar y a testimoniar su Evangelio sin tener miedo a nada. Que no tengamos miedo a nada. Como María, no temas. Y María confió. Pidámosle a ella, pidámosle a San José, que sepamos vivir como hijos de Dios sin tener miedo a nada ni a nadie. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.